Cuidado, tiro al blanco. En el contexto de intensas tensiones sociales, de mucha indignación popular, de muchas presiones, de muchos reclamos, el presidente Danilo Medina pronunció su segundo discurso después de desatada la llamada crisis del coronavirus. En ese contexto, bajo esa presión, el presidente Medina cedió a determinadas demandas en forma bastante limitada y al mismo tiempo maniobró desde el punto de vista del bulto publicitario. En el campo de la salud, de la crisis de salud, Danilo anunció que se estaban creando en todo el país centros de acogida de las personas infectadas con el virus. No precisó el número, la capacidad. Anunció sí la habilitación de 2 clínicas nuevas, que también es muy insuficiente. Anunció el financiamiento para dar las pruebas gratuitas en los laboratorios privados, sin precisar el número de laboratorios ni cuáles. En el plano de la asunción por el Estado de las pruebas, se limitó a decir que el Laboratorio Nacional está en esas funciones y ha resultado evidentemente insuficiente. Hay un tapón, hay una cola enorme, hay muchas insatisfacciones, y simplemente agregó que se iban a abrir nuevos laboratorios, sin precisar cuánto ni cuándo. Al mismo tiempo, anunció la puesta en práctica de los test rápidos, que ustedes saben no son concluyentes. Por otra parte, en el plano del impacto de la crisis de salud y de la expansión del coronavirus sobre la economía dominicana, el presidente Medina anunció que el plan de la presidencia iba a asumir un conjunto de raciones alimenticias, 3 raciones diarias a 45,000 familias, pero por solo 9 días. Eso es lo nuevo en ese campo. 3 raciones diarias a 45,000 familias, solo por 9 días. Y luego lo que hizo fue hacer referencia a lo que vienen haciendo los comedores económicos, 100,000 raciones diarias, el 1.300.000 raciones de la tan extendida a los estudiantes y las 22,000 raciones a los niños y niñas de las estancias infantiles. En otro orden, tocando el tema de apoyar a los sectores marginados, planteó un incremento del dinero asignado, de las cuotas asignadas a las familias de más bajos ingresos, de 1.500 pesos a 5,000. Eso toca a 1.500.000 personas. Ahí el aumento es significativo, pero también limitado cuando usted analiza la situación de ese sector social, del sector de la llamada economía informal. Hay que ver lo que pierde ese sector, la dimensión de lo que pierde por no poder realizar ninguna actividad económica, por quedar totalmente paralizado. Es una compensación que no cubre las angustias, las dificultades de ese sector. En ese
en ese renglón agrega que se le van a dar 2.000 pesos adicionales mensuales durante 2 meses, igual que en el caso de los 5.000, a 350.000 familias identificadas que tienen vulnerabilidad al virus, por la condición de que el jefe o la jefa de familia es una persona mayor. Y van a incorporar 2.000 comercios a las redes de distribución. Vuelvo y subrayo que eso es absolutamente insuficiente, dada la velocidad de expansión de la crisis, el impacto en términos de paralización, cada día, cada semana, es más grave la situación. Hay más empresas paralizadas, hay más empresas semi-paralizadas, hay más trabajadores informales y trabajadoras informales que tienen que abandonar la posibilidad de hacer su tarea cotidiana. Bueno, y entonces en el campo de los salarios, la oferta gubernamental son 8.500 pesos mensuales a los trabajadores formales en las empresas paralizadas. Y entonces, en las empresas que están semi-paralizadas, plantea dar un apoyo similar, pero planteando que los empresarios aporten hasta cubrir un 70% del salario actual, lo que implica una reducción del salario de esos trabajadores. No lo van a compensar completamente. También queda un tanto en el aire lo de las empresas totalmente paralizadas. El compromiso de los empresarios, o la posibilidad, porque hay que decir que son empresas medianas y pequeñas que no podrían porque están totalmente paralizadas, no alcanza a cubrir el salario actual. En ese terreno, evidentemente hay una rebaja salarial en el marco de una crisis, con todos los ingredientes que plantea esta situación y todo el tema de quedarse en su casa. De manera que procede que la sociedad, que el pueblo dominicano exija, demande compensaciones más sustanciales y que definitivamente se apunte contra los que más tienen, contra los poderosos, los que han acumulado fortunas opulentas o que han tenido ganancias enormes. De nuevo, se protege a ese sector. Y puede verse muy claramente en términos del financiamiento de todo esto. Y esto es lo peor del discurso. Es que el financiamiento está planteado a través de fondos, 12.000 millones del Fondo del Instituto de Protección y Riesgos Laborales, el Fondo de los Trabajadores, los fondos de los trabajadores para otra cosa importante se están pasando para estas compensaciones. Lo otro es un préstamo de 12.000 millones al Banco de Reserva, al Banco Central, que aumenta la deuda interna. Y lo tercero son 150 millones de dólares tomados al Banco Mundial, que aumenta la deuda externa. Entonces va a haber más endeudamiento y mientras tanto las 20 familias multimillonarias, supermillonarias de este país no aportan nada. Así están las cosas. Pausamos y volvemos. Cuidado, tiro al blanco.
Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Cuidado, tiro al blanco. Es necesario ponerle atención al hecho de que la respuesta que viene dando el gobierno a esta crisis múltiple está muy por detrás de la velocidad con que se agudiza y se expande la crisis. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque la dinámica de afectación de la sociedad es exponencial, es a una velocidad a veces casi meteórica. De un día para otro, cientos de infectados. Y eso, se están dando cifras de infectados que no se corresponden con la realidad. En tanto, las pruebas estuvieron extremadamente limitadas y no es posible entonces detectar todo el volumen de personas ya afectadas, contaminadas. Ahora se amplía lo de la prueba y vamos a ver cómo sube también todo esto. Pero todo eso a su vez impacta mucho más en términos de crisis económica, de crisis social. Y eso, que todavía no se ha desplegado con intensidad ese tema, salvo ya las señales que da San Francisco de Macorís, hacia los barrios populares, donde el nivel de hacinamiento es mucho mayor, las posibilidades de aislamiento son menores y en consecuencia la velocidad y el volumen de los afectados va a ser mucho mayor. Va a haber más empresas paralizadas, más empresas semiparalizadas, más trabajadores por cuenta propia paralizados, es decir, es previsible un empeoramiento de la situación. Y entonces hay un rezago de la respuesta del Estado, de la respuesta del gobierno, de la respuesta del poder empresarial que se resiste a sacrificar ganancias y fortunas acumuladas y recibe al mismo tiempo la protección del Estado dominicano. El tiempo de la emergencia no se puede predecir con precisión, pero ciertamente es muy superior a los 15 días de lo que van ya poco más de una semana. Va a ser muy superior. Y esos son los indicadores. Más aún, epidemiólogos muy competentes han revelado que el promedio a nivel mundial que se está dando en términos de infección, contaminación, porque es una de las cualidades del COVID-19, que se reproduce de una manera y contamina de una manera muy violenta y rápida, que el promedio de los cálculos supera el 30% de la población de cada país que está siendo afectado, incluso con estructuras muy superiores a las de la República Dominicana. Los recursos del Estado Dominicano son recursos limitados actualmente, y ya ustedes ven lo que está pasando, es decir, nuevo endeudamiento con esos fines y sacrificando fondos de los trabajadores para compensar a los propios trabajadores. Aquí estamos camino a la necesidad del aislamiento de provincias, de municipios, de pueblos, porque la situación es sumamente grave.
y requiere de medidas mucho más profundas, mucho más eficaces. En ese contexto, el gobierno está en una encrucijada. Y de toda manera, aunque las medidas recientes sirven desde el punto de vista real, en términos limitados, y desde el punto de vista mediático, en lo que se esclarece todo el tema y sus insuficiencias, sirve para contener la velocidad de la indignación, pero de toda manera el tema está planteado. Es decir, lo que está pasando en el país a partir de la superposición de la crisis económica, la crisis de salud, montada sobre una gran crisis crónica de todo el sistema, crisis de carácter político institucional, crisis urbanística, crisis ambiental, en una situación grave que amerita que el pueblo dominicano asuma la determinación de autoorganizarse, de autodefenderse, de autogestionar su accionar, porque no puede esperar de un poder como el que se ha constituido en la República Dominicana la respuesta necesaria a una situación tan grave. Pausamos y volvemos. Cuidado, tiro al blanco. Somos café y orgullo, sembrado el corazón de mi nación. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Cuidado, tiro al blanco. Es muy notorio el fraccionamiento de la clase dominante gobernante, incluso en este momento de gran crisis, a pesar de que en sus discursos, tanto la denominada oposición como el gobierno hablan de la necesidad de una unidad nacional, de la unidad del país, de una respuesta de gran dimensión nacional, entre ellos no se entiende. Luis Abinader acaba de hacer, recientemente me refiero, le hizo una propuesta al gobierno de unidad nacional. El bloque que encabeza el PRM y Luis Abinader parece ser que tienen mucha premura de gobernar, a pesar de que ellos tienen, en el marco del sistema institucional actual y de la vía electoral establecida, ellos tienen muchas posibilidades de ser a corto plazo, en dependencia con todo lo que está pasando alrededor de la crisis, de ser gobierno. Danilo Medina le hizo el caso del perro a esa propuesta. No la mencionó. Ahí se afirma el carácter de comesolo de la cúpula peledeísta. Siempre las crisis se prestan a muchos manejos turbios. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Nicaragua cuando el terremoto y Somoza. Todo esto que se está formando, las redes de comercio, las redes de lo otro, los laboratorios, todo eso tiene su cocorica.
por lo menos hay que estar bronco, porque a este gobierno no se le pueden dar cheque en blanco. Es decir, no se ha ganado la confianza merecida. Y en ese sentido, sus pronunciamientos sobre la unidad nacional son de la boca para afuera, porque ni siquiera está aceptando no una unidad nacional, porque hay una parte de esta sociedad que no cree en ellos, ¿no? Y que no se va a sumar a ellos para legitimar todas las barbaridades que han hecho. Pero ni siquiera la partidocracia, el sistema de partido tradicional y sus tres principales bloques, aunque la declaración de los dionelistas es una declaración más de respaldo a la medida con distanciamiento. No hablan de gobierno de unidad nacional, pero las palabras de Rafael Alburquerque, por ejemplo, una de las entrevistas que yo vi, respaldó todas las decisiones y ni siquiera la calificó de limitada. Es decir, ellos están de acuerdo con lo que está haciendo Danilo Medina, y ahí están los propios límites de la gente y los intereses que los atan. Aquí opera también lo electoral, y no solo lo electoral. Opera también la intencionalidad de continuismo, de permanencia de la claque que está en el poder, presidida por Danilo Medina, y puede aprovechar perfectamente la emergencia con esos fines. Y su discurso tiene mucho de eso. Hay mucha demagogia también. Y hay mucho de cubrirse con la crisis. Y aparecer como eficiente sin necesidad de compañía. Claro, todo esto se le puede venir a pique. Se le puede venir a pique y se le va a venir a pique. Él quiere presentarse como el Salvador, para transferir entonces eso al continuismo. Y lógicamente eso es lo que acelera también en el PRM el interés de cogobernar aún con esta podredumbre. Así van las cosas. Por hoy terminamos, le damos un fuerte abrazo, hasta mañana. Hay tiro al blanco para rato, porque aquí se puede decir y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Gracias.